Entonces, sin más, hoy día vamos a hacer una revisión. En verdad, la bibliografía es bastante extensa, pero hemos tratado de buscar algunos artículos los más reconocidos para poder hablar acerca del cálculo del poder de lentes intraoculares en ojos con cirugía refractiva, que han tenido una cirugía refractiva previa. Dentro de los objetivos de hoy, revisar los cambios corneales por los que el cálculo de lente intraocular es diferente y va a ser menos preciso en estos pacientes. Vamos a ver cuáles son los métodos más utilizados en el cálculo de lentes post cirugía refractiva. Vamos a revisar qué resultados se han obtenido y vamos a dar un poquito acerca de los tipos de lentes utilizados, ya sean lentes tóricos o los lentes multifocales o EDO, para si es que en algún momento se deseara colocar uno de estos lentes a pacientes post cirugía refractiva. Entonces, dentro de hablando un poquito ahí de la introducción, en realidad, ya para los R's, ¿no? ¿Cuál sería y por qué motivo es que una biometría en un paciente post cirugía refractiva es diferente? Entonces, lo primero, porque como su nombre lo dice, es una cirugía refractiva corneal, va a haber una modificación de la córnea, ¿no? Esta parte me pareció bastante interesante. Nosotros siempre hablamos de los índices de refracción, cada estructura en el ojo tiene un índice de refracción diferente, pero al momento de poder realizar la cirugía refractiva hay un cambio por el efecto del mismo láser, hay una deshidratación del mismo estroma corneal al momento de crear el flap, la manipulación ya sea con el querátomo o cuando se hace con el láser femtosegundo. Ese cambio de índice de refracción va a hacer de que haya un cálculo distinto al momento de calcular el poder total de la córnea. Aparte, va a haber un cambio en la relación entre la curvatura anterior y la curvatura posterior de la córnea, porque también ha habido una alteración de esta forma. Y como hablamos, me acuerdo que el año pasado también tocamos el tema de la biometría en general, ¿no? En sí, el reto más difícil de la biometría es poder calcular la posición, predecir una posición efectiva de lente que sea adecuada, ¿no? Justamente, vemos en la figurita de aquí abajo, va a ser esa posición, esa distancia medida entre la cara posterior de la córnea y en este caso el saco que contenía el cristalino, ¿no? Entonces, esa distancia va a variar y muchas veces se producían errores. Por ejemplo, si era un paciente miope, se consideraba, ya las fórmulas daban por sentado de que era una cámara más amplia, ¿no? Y en teoría esa posición efectiva era un poquito más larga. Lo contrario con un ojo hipermétrope, ¿no? Que en teoría debería ser una cámara un poquito más corta, pero nosotros sabemos que no es así, ¿no? Existen pacientes miopes que, por ejemplo, han hecho un cierre angular primario agudo, ¿no? Y es un paciente con ojo grande, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estas consideraciones también eso ha sido y sigue siendo un reto de poder determinar este poder efectivo, esa posición efectiva del lente, especialmente en ojos que han sido operados con cirugía refractiva, ¿no? Otro detalle importante, que existen diferentes tipos de aberraciones, ¿no? en la córnea, ¿no? Entonces, por la forma de la córnea misma, se considera que tiene una aberración asférica positiva, ¿no? Y los lentes intraoculares, se habla bastante de los lentes asféricos, por ejemplo, ¿no? Vienen con una aberración esférica negativa con el afán de poder compensar esta aberración asférica positiva de la córnea, ¿no? Todo esto también se ve alterado y se toma en cuenta al momento de calcular los lentes intraoculares en un paciente post cirugía refractiva. Entonces, luego de revisar bastante dentro de la bibliografía disponible, que hay muchos artículos, encontré este del 2020, donde se hizo una revisión y una opinión de expertos de la academia, ¿no? Donde tomaron en cuenta, hicieron una búsqueda de muchos estudios, en general, cuáles fueron los criterios de inclusión. Primero ellos buscaron dentro de PubMed, hemos copiado ahí la lista de los términos que ellos buscaron. Dentro de ellos, bueno, cirugía de catarata, los tipos de cirugía LASIK, PRK o RK,
la queratrectomía radial. También buscaron los términos de aberrometría, al láser femtosegundo, lentes esféricos y asféricos. Luego de hacer toda esta búsqueda, y excluyeron aquellos artículos que eran revisiones y metaanálisis. También excluyeron aquellos que eran casos, reportes de casos y estudios de casos, y todos aquellos estudios que no estaban en inglés, ¿no? Entonces, al final, aquí vamos a poner la lupita, ¿no? Entonces, se quedaron con 75 estudios para poder justamente revisar todo lo que estamos conversando ahora, ¿no? ¿Cuáles eran las principales fórmulas? ¿Cuál era la mejor manera? ¿Qué tipos de formas había para calcular la biometría en pacientes postoperados de cirugía refractiva? Entonces, en este mismo artículo se hace nuevamente una revisión, y que lo hemos comentado hace un momento, ¿no? ¿Cuáles son los tres factores que influyen en el poder inexacto del lente? La medida inadecuada de la curvatura anterior, ¿no? Porque bueno, ha sido modificada, ¿no? Aparte que ha habido un cambio del índice de refracción, que justamente hemos puesto a la derecha, cómo es por ejemplo, aquí compararon, esta parte también es interesante, cómo era cuando hacían el flap con el microquerático o haciendo el flap con el láser femtosegundo en un láser, ¿no? Y se vio de que en aquellos pacientes a quienes se les creó el flap con el láser femtosegundo había mayor deshidratación de la córnea, ¿no? Por lo tanto, había un cambio mayor de índice de refracción, ¿no? Y al haber un cambio del índice de refracción, también íbamos a encontrar un cambio en cuanto al poder y a la biometría, ¿no? A la derecha, abajo, estamos viendo los mapas anteriores y posteriores en una topografía de un paciente a quien se le realizó una queratrectomía radial. Entonces, uno de los desafíos, y ellos lo resalta como un poco más complejo, los cambios que se producen inclusive en la curvatura posterior en aquellos que han recibido una queratrectomía radial, y especialmente en aquellos que han tenido más de 16 cortes, ¿no? A veces hemos visto pacientes con pocos cortes, ¿no? Pero a veces llegan a la consulta pacientes con muchos cortes, ¿no? De repente ya no sé tanto, pero sí hay, ¿no? Entonces, ese cambio de la curvatura posterior también es un factor que influye en que cambie este poder de este cálculo, ¿no? De la biometría. Entonces, ya habíamos conversado hace un momento acerca también de la posición efectiva del lente intraocular. Hoy en día, ¿no? Existen, bueno, en la parte de arriba a la derecha hemos puesto un diagrama que justamente es parte de la plataforma del DialMaster 700, donde se puede utiliza la tecnología SwepSource, ya utiliza la tecnología OCT, para poder determinar distancias, grosores, y también con mayor precisión las distancias, y en este caso la posición efectiva del lente. Existe ha habido una serie de fórmulas y de ensayos para poder calcular esta posición efectiva, pero una de las cosas que resaltaban aquí, que por ejemplo, en ojos que eran miopes, ¿no? Y que tenían la córnea aplanada, ¿no? Esto iba a predecir una posición efectiva de lente poco profunda, y el poder del lente iba a ser menor del que necesitábamos, y nos quedaba el paciente hipermétrope al día siguiente o a los siguientes días, ¿no? Entonces, en el tercer punto, justamente Aramberri propuso un método de la doble K, ¿no? Entonces, en este caso, ellos utilizaban o sea, hacían de cuenta que el paciente no había sido operado de cirugía refractiva, pero para eso necesitaban los datos prequirúrgicos, ¿no? Muchas veces en otros países son un poquito más ordenados en cuanto a esto, tienen sus archivos más organizados, lo que no pasa en Perú, ¿no? A todos nos han llegado pacientes que han sido operados en otro sitio. Doctor, sí, me operé, no me acuerdo qué tipo de cirugía fue ni dónde, ¿no?
y la gran mayoría de nuestros pacientes van a ser pacientes sin historia clínica para poder definir cómo era su queratometría anterior, cómo era su refracción anterior, y con estos datos antiguos en verdad sale la biometría, y la fórmula que vamos a ver es más exacta que si no tuviéramos la historia, ¿no? Entonces, este método de Aramberry también calcula el poder corneal postquirúrgico y para poder hacer el cálculo del lente intraocular, ¿no? Pero como digo, sí necesita la historia anterior. Bueno, aquí lo que habíamos conversado hace un momento, ¿no? En la derecha, en un ojo, la posición efectiva del lente, ¿no? Un ojo hipermétrope, asumen las fórmulas de que tienen una cámara anterior corta, que está el lente va a estar más cerca a la córnea, y un ojo miope asume de que la cámara anterior es más amplia y que va a estar más lejos de la córnea, ¿no? Entonces, dentro de las fórmulas que tenían muchos errores, que las resalta la revisión, era la fórmula de Sanders, Retzlaff, Kraft, Holliday 2, Holliday 1 y Hofer Q, ¿no? Los errores, se vieron que había menores errores de posición efectiva del lente en longitudes axiales mayores, ¿no? Y según la revisión, las mejores fórmulas para poder predecir la posición efectiva del lente, sin tomar en cuenta el poder de la córnea, eran Haigis, L y Shams, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Dentro de los tres grandes grupos para calcular el lente intraocular después de una cirugía refractiva, tenemos aquellos que utilizan datos históricos al 100%, aquellos que utilizan una combinación de datos. De repente tenemos algunos datos históricos y bueno, los actuales sí los tenemos, y aquellos que no requieren datos históricos, ¿no? Entonces, los que utilizan datos al 100%, el primero se hizo en 1989, es el primer artículo que mencionaba cómo es que teniendo una buena historia clínica anterior se podía de alguna manera tener una precisión mayor en la biometría. Luego Face-Manis, bueno, ellos utilizaban queratometría manual, ¿no? Con el equipo de queratometría manual, y ellos hicieron en una serie de casos, ¿no? En California, hicieron por ejemplo, demostraron, ¿no? Que en los pacientes que eran miopes y eran operados de LASIK, había una subestimación del lente intraocular, ¿no? Había que agregarle un poquito de poder. Y en aquellos que eran hipermétropes, había una sobreestimación del poder del lente intraocular, posiblemente influido, como habíamos comentado anteriormente, por la posición efectiva del lente. Y había otros métodos, por ejemplo, los métodos del bypass corneal, ¿no? Aquellos que usan una combinación de datos, ¿no? Aquí es muy importante este término que es el cambio refractivo inducido quirúrgicamente, está representado por esta delta MR, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, hay un cambio en la córnea que es innegable. Por ejemplo, en la primera figurita tenemos un paciente que ha sido un paciente miope operado con cirugía refractiva. La córnea queda un poquito más plana, la curvatura anterior. En el hipermétrope la curva queda un poquito más elevada, ¿no? Y los dos últimos casos, ¿no? El tercer caso es un caso que es una descompensación de una córnea después de una cirugía refractiva, porque como de todas maneras queda más delgada, puede haber una descompensación con el tiempo en algunos pacientes, ¿no? Y la cuarta figura es un ojo con queratoconio, ¿no? Entonces, los topógrafos actuales, hay una serie digamos, de equipos. En este caso, aquí hemos puesto el Atlas, ¿no? La verdad el de abajo es el Atlas de Zeiss, ¿no? Nunca lo he visto en vivo, ¿no? Y el de arriba es el ISIS, que tiene un dispositivo que también es manual, que se puede hacer una topografía manual, ¿no? Portátil. Pero estos dos, bueno, en realidad el hecho de tener en cuenta la topografía justamente es poder tomar en cuenta la curvatura posterior de la córnea, ¿no? Y compararla o tener una relación más exacta con la modificación que ha habido con la curvatura anterior para poder tener un mejor resultado refractivo, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar esta parte, ¿no?
Cuando veamos las calculadoras del ASCAR, que es la que, bueno, al final es la que, según esta revisión, es una de las que la recomienda, ¿no? Nos piden diferentes datos topográficos del equipo que nosotros tengamos. Está el Pentacam, está el Galilei, está el Atlas, está el ISIS, ¿no? Entonces, dependiendo de los equipos, del equipo que uno tenga la disponibilidad, puede colocar los datos del poder corneal que nos piden, ¿no? Ahora, esto es lo que nos va a tocar en la consulta casi siempre. Pacientes que no tienen ningún dato histórico, ¿no? Se operaron en algún sitio y no tienen nada, ningún dato anterior. Entonces, ¿qué fórmulas utilizan que no requieren datos históricos, ¿no? Entonces, normalmente se utiliza un análisis de regresión, ¿no? Porque vamos a poder tener el poder corneal actual, ¿no? Y se tiene que, como hemos mencionado y hemos listado aquí, asumir un poder corneal posterior, ¿no? Que también es posible calcular, ¿no? Entonces tenemos la fórmula de Wang-Ko, el método de Llamas, Hayes-L, Potvin-Hill y Barrett-Tukey, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿no? Se va a tomar, por ejemplo, en la fórmula de Wang-Ko-Maloney, ¿no? Nos van a pedir los 4 milímetros, el poder de los 4 milímetros centrales de la córnea, ¿no? Y normalmente la mayoría de topógrafos nos van a dar esos datos, ¿no? Cuánto poder tienen los 4 milímetros centrales, ¿no? Muchas veces, si es que estos topógrafos tienen a la vez una topografía total, porque también hay unos que pueden calcular una topografía total, vamos a darnos cuenta y sorpresas de que muchas veces al haber calculado esa topografía de los 4 milímetros centrales, y si vemos alguna zona anormal o alguna anormalidad en cuanto al astigmatismo, esta se puede extender a toda la córnea, ¿no? Entonces, sugieren que si se encontrara algún cambio en esta parte central que lo da el IOMaster 700, se puede hacer un estudio más profundo de toda la córnea, ¿no? Puede haber sorpresas en la curvatura anterior y posterior de toda la córnea. Ahora, justamente eso es, ¿no? Entonces, las fórmulas basadas en las medidas del poder corneal anterior y posterior. Las anteriores eran solamente en la queratometría, ahora hablamos de las curvaturas anterior y posterior, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? El equipo va a medir los 4 milímetros centrales y utilizando la tecnología SwepSource, OCT, nos va a dar un mapa, ¿no? Entonces, este mapa pequeño, que por ejemplo, aquí podemos ver el mapa pequeño, esta parte es interesante. Estos son los 4 milímetros centrales, pero a la derecha tenemos la topografía completa, ¿no? Entonces vemos cómo hay es comparable, ¿no? Justamente esa parte central con la topografía completa. Entonces, justamente ellos sugieren eso, ¿no? Si tenemos un paciente especialmente operado de cirugía refractiva y encontramos algún defecto o algún tipo de astigmatismo irregular o algo diferente en estos 3 milímetros centrales, pasar y hacer un estudio más profundo total, ¿no? Este es un paciente operado LASIK o PRK y vemos que es una córnea perfecta, ¿no? Prácticamente no hay elevaciones, casi los poderes van a ser, todo está en color azul, va a ser muy similar en todas las zonas, ¿no? Y aquí tenemos un paciente hipermétropo, ¿no? Cómo es que, pues decíamos justo en los recientes de la hipermetropía, se modela la córnea en la parte central, se vuelve un poquito más elevada, más curva, y que se puede apreciar en la tomografía, ¿no? Entonces, en sí, bueno, hay bastantes, bueno, sería contar con el equipo, ¿no? Pero que en verdad ayuda bastante, ¿no? Ya, nos hemos conversado. Ahora vamos a hablar algo que también se tiene a la mano, incluso se puede hacer en el celular. Dentro de todas
hay una serie de plataformas, tenemos la de ASCARS, tenemos la de Asia-Pacífico, ¿no? Tenemos Panacea, ¿no? Entonces, según este estudio, que bueno, ellos han revisado diferentes artículos que hemos comentado, ¿no? Ellos mencionan que ASCARS es una de las mejores plataformas, ¿no? Para efectos de este estudio. Esta diapositiva se ha pasado de lo anterior. Ahorita conversamos de esto, ¿no? Entonces, más adelante vamos a poner unas capturas de pantalla de cómo es que, qué datos nos pide, qué datos vamos a necesitar para poder utilizar estas plataformas. Hoy en día han salido, y seguramente han visto en los videos que salen en vivo, ¿no? Existen los aberrómetros de frente de onda intraquirúrgicos, los ORA, que le dicen, ¿no? Y estos utilizan justamente esta técnica, que es una técnica que utiliza luz infrarroja, ¿no? Y tratando de entender el esquema que está aquí arriba, prácticamente se emite esta luz infrarroja, la luz rebota y es captada nuevamente para poder darnos una medición que es muy similar a lo que utilizamos en el OCT, ¿no? El OCT también utiliza tecnología infrarroja, de luz infrarroja, es un interferómetro, y nos da imágenes, ¿no? Bueno, de este estudio, de la parte de la física, puede haber diferentes imágenes que salen y que pueden ser captadas con esta interferometría, ¿no? Entonces, hay dos estudios principales, ¿no? Tenemos el de 2014 y el de 2015, ¿no? Donde ellos estaban buscando cuál sería la predicción, ¿no? de un ente intraocular haciendo y utilizando esta interferometría. Entonces, lo que ellos mencionan dentro de la metodología era que se hacía una facomultiplicación de manera normal. Una vez que el paciente estaba afáctico, utilizando este equipo intraquirúrgicamente, se calculaba el ente intraocular, ¿no? Pero ya teniendo el paciente afáctico. Y se ponía el lente, ¿no? Para esto había que tener una gama de lentes más o menos listos, ¿no? Unos poderes cercanos listos para poder colocarlos, ¿no? Entonces, ¿qué términos buscaron? El error, la media una media y una mediana de un error asférico en ambos estudios, ¿no? Y errores de precisión que iban entre más o menos 0,5 dioptrías, ¿no? Se considera normalmente para los estudios que hemos revisado que es mejor una fórmula si está dentro de este rango, ¿no? Entre más o menos 0,5 dioptrías de precisión refractiva de lo que nosotros habíamos predecido, lo que queríamos encontrar, ¿no? Si es que logramos esto, es una buena fórmula. Ahora, pasando a otra tecnología que no sé si alguno de los maestros ha visto esto en vivo, pero me pareció interesante, ¿no? Lentes intraoculares ajustables en el postquirúrgico, ¿no? Son lentes, que también lo menciona, y son lentes que están aprobados por la FDA, inclusive, o sea, están listos para poder ser comercializados y usados en humanos, ¿no? Son lentes de silicona que tienen un material que va a ser sensible a la luz ultravioleta, ¿no? Las ápticas van a ser de polimetilmetacrilato, como siempre, pero esta zona óptica de silicona, que son unos macrómeros, en la parte posterior le van a poner una capa adicional de protección ultravioleta para que luego de operar al paciente se le coloca este lente, se va a irradiar con luz ultravioleta esta silicona, haciendo que se modifique, ¿no? Empiezan a proliferar los macrómeros y, dependiendo de las zonas que hemos estimulado con luz ultravioleta, va a haber zonas que van a volverse más curvas, van a volverse, si queremos corregir miopía o hipermetropía, más planas, o van a formar un lente tórico, ¿no? Esa tecnología, aparte que se puede utilizar en pacientes post cirugía refractiva, ¿no? Se podría utilizar, ya a todos nos ha pasado, ¿no? Las famosas sorpresas refractivas, que son más un dolor de cabeza en pacientes con lentes multifocales, ¿no? Que realmente ellos desean, y al momento de la entrevista, que es muy importante, el prequirúrgico, ¿no? Hay una expectativa visual que a veces nada es perfecto, no solo Dios es perfecto, no se alcanza, ¿no? Pero si se utilizaran estos lentes, y es lo que ellos mencionan,
se podría corregir, ¿no? Se podría corregir, es pasar por un procedimiento adicional, como el de la luz ultravioleta, pero se ha visto que es bastante seguro. Hay varios estudios que comparan, por ejemplo, el conteo endotelial en un paciente antes de la FACO, después de la FACO, y se espera inclusive hasta el año para ver cuál ha sido el resultado de cuántas células se han perdido, y luego de colocarle la luz ultravioleta y y se ve de que no ha habido mayores cambios, ¿no? O sea, también las células endoteliales quedan muy bien, ¿no? Entonces, esta tecnología, la verdad que sí, nunca he visto un paciente en vivo de estos, la verdad, pero que sí, como menciona la bibliografía, pues, verdad, es una cirugía según lo que indican los estudios, segura, aprobada por la FDA, y que inclusive, porque también la duda que me quedaba era que de repente, por el hecho de ser de silicona, haya más opacidad de cápsula posterior, ¿no? Con el tiempo. Pero aparentemente no, ¿no? También que ellos nos mencionaban de que por el material que ellos utilizaban, este macrómero de silicona, que no había mayor cantidad de opacidad de cápsula posterior en el futuro, ¿no? Entonces, ha habido varios estudios, ¿no? Este del 2014, interesante, ellos, incluso ni siquiera, no, era un grupo de oftalmólogos con un grupo de estudiosos físicos, ¿no? Que se juntaron y revisaron diferentes pacientes y también los mismos lentes, ¿no? ¿Cómo es que luego de poner la luz ultravioleta a este lente intraocular de silicona, de estos macrómeros, ¿no? ¿Cómo vamos cambiando? Este es un lente neutro, por ejemplo, y así es como se ve un lente con miopía y con hipermetropía, ¿no? Y cómo es que se puede también hacer los cambios. Acá se ve la diferencia cómo es que pasa la luz de manera distinta a los costados, ¿no? En el caso de pacientes con hipermetropía miópica o con hipermetropía, con astigmatismo hipermetrópico y astigmatismo miópico, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? La verdad no sé si los comercializan en Perú, pero no. Interesante la tecnología. No estamos tan lejos, bueno, las pruebas se están haciendo en México, en Tijuana, ¿no? Hay un doctor que está probando esos lentes, creo que el que tiene más experiencia. ¿Y qué tal otro? Pues ahí reporta que, por ejemplo, le va muy bien, pero solamente puede corregir ciertos rangos pequeños, ¿no? Una dioptría. Hasta 2 dioptrías en defecto esférico, 2,50 en defecto astigmático también, 1,5. Pero bueno, no sé por qué tanta demora en publicarse o en distribuirse. En que sea más masivo, ¿no? Exacto, porque siempre estábamos con eso de los abusables, pero ya viene como que un par de años, pero no, como que no sale a la luz, por así decirlo. Sí. Y este es otro, no he encontrado mucha información, del anterior sí hay bastantes publicaciones, no bastantes, pero bueno, más que de este otro tipo de lente, que utiliza el láser femtosegundo para poder moldear o tallar el lente, ¿no? Posteriormente, ¿no? Entonces, es otra manera de poder también hacer un ajuste postquirúrgico, ¿no? Como digo, se llama el Perfect Lens. No he encontrado mucha información, pero bueno, según lo que mencionaba este artículo de revisión de la academia, no está aprobado por la FDA, ¿no? Pero también dentro de los estudios que vi hasta el momento está descrito, ¿no? Listo. Entonces, bueno, dentro de lo que tenemos, vamos a tener pacientes miopes a quienes se les realizó LASIK o PRK, pacientes hipermétropes, recibieron el mismo tratamiento, ¿no? Procedimiento, pacientes con queratektomía radial. Se puede utilizar los agarrómetros de frente de onda y los ajustes postquirúrgicos, que ya los hemos ido comentando hace un momento. Entonces, la mejor precisión fue considerada, lo que comentamos hace un rato, entre más o menos 0,5 dioptrías, y las consideraciones del error absoluto refractivo y de la media del error absoluto refractivo y la mediana del error absoluto refractivo para todas las fórmulas dentro de este grupo de pacientes, ¿no? Entonces, en el caso de un paciente miope que fue operado con LASIK, el doctor tenía miopía y me operaron con LASIK, ¿no?
Entonces, utilizando la fórmula de Ascas, ¿no? Entonces, se vio de que, por ejemplo, los errores de precisión entre más o menos 0,5 de dioptrías era de 52-85%, ¿no? También nos ponen los datos de la media y de la mediana, ¿no? Lo mismo para pacientes que han sido, que no contaban con una historia previa, ¿no? Entonces, cuando veamos la página, que vamos a verlo aquí, aquí está, ¿no? Esta es la página de Ascar. A la derecha nos pone que solo es un examen auxiliar, que en verdad la evaluación médica clínica es la mejor herramienta, ¿no? Previamente a poder utilizar esta plataforma, ¿no? Y aquí la tenemos, ¿no? Entonces, los nombres, bueno, hemos hecho como una simulación. En este caso, no he puesto, como que no tenía los datos prequirúrgicos, ¿no? Pero el paciente quedó en menos 0,50 y 0,75. Digamos que yo tenía Galilei dentro de los equipos que tenía a la mano, ¿no? Se utiliza la queratometría, que eso sí lo podemos obtener, los demás datos de longitud axial, profundidad de cámara anterior, grosor de cristalino, ¿no? Y calculamos. Si hemos calculado sin datos históricos, no se va a utilizar el delta refractivo que comentamos en su momento, porque no tenemos esa posibilidad de comparar, ¿no? El lado izquierdo va a quedar vacío y solo nos va a dar algunos poderes del lado derecho, ¿no? Ahora, en el caso de pacientes que sí tuvimos datos prequirúrgicos, ¿no? Que aquí, por ejemplo, este paciente, digamos que tenía -2, no sé, por ahí este es un ensayo, ¿eh? Un ensayo de unos pacientes ficticios, ¿no? Teníamos la queratometría, ¿no? Entonces, en este caso, sí, al momento de poder calcular, vemos de que nos va a dar en ambas columnas, ¿no? Vamos a tener el poder de la biometría en el lado izquierdo, donde se va a poder hacer esa comparación pre y post, y las fórmulas de pacientes que no tienen historia clínica previa. Vemos de que la diferencia entre ambas, en verdad, no es mucha, ¿no? Pero en alguna de las fórmulas sí, ¿no? Conversando en verdad, también voy a pedirle de repente algún comentario a ustedes, maestros, alguna experiencia que hayan tenido, digamos, en un paciente y que tienen más experiencia con varios pacientes operándolos de catarata postcirugía refractiva, si han utilizado esta misma plataforma o de repente alguna de las otras, o haciendo una comparación, que también eso he escuchado bastante, ¿no? Utilizando 1, 2, 3 y hacer una comparación de las tres plataformas y a ver cómo nos quedaron, ¿no? Sí, sí, siempre, o sea, eso es lo ideal. Yo, por ejemplo, uso mucho la de Ascas. Creo que Panacea también tiene su software, ¿no? Sí, o sea, pero la que uso principalmente es esta. Mira que, por ejemplo, a ver, estos casos siempre son bien complejos, ¿no? Por el hecho de que el error es alto. Te digo que hacíamos, ¿no? en la sala de operaciones, hacíamos una refracción intraoperatoria, refracción a ojo. Entonces dejábamos al paciente, una vez que se terminaba la cirugía de catarata, reformábamos con visco, dejándola a una presión así, pues, ¿no? O sea, como que normotenso. Y luego, como nosotros no queríamos, ¿no? O sea, de alguna manera contaminarnos, llegaba el optómetra y le hacía una retinoscopía intraoperatoria. Entonces, hacía, no sé si eso hacía acá antes, pero yo lo aprendí eso. Retinoscopía intraoperatoria. Una retinoscopía, o sea, venía el optómetra, ¿no? A veces lo hacíamos nosotros, cuando no había optómetra y estaba operando el asistente. Pero bueno, cuando nosotros estábamos operando, venía el optómetra, lo dejamos todo formadito, después de sacar el lente, después de aspirar con un poquito de visco. Y venía y llevaba su cajita de lunas, que más o menos les daba, de ahí como que le calculaba un 9. Hay una fórmula, ¿no? 9 por 2 más, ¿no? Que ya no me acuerdo en ese momento.
Y ellos decían, ¿sabes qué, doctor? A mí el lente me sale un más 20. ¿Ok? Entonces, en ese momento veíamos todo. A ver, el optómetra dice a más 20, el calculador de Lascar dice, no, más 21, tal. Entonces uno dice, ya, quiero ese lente, porque al final tú como cirujano tienes que, ¿no?, decidir qué lente vas a colocar, ¿no?, de acuerdo a todos los criterios y a la información que tú tengas, ¿no? Y pues ya lo último, pues es el agarrómetro intraoperatorio, ¿no? Igualito, lo dejamos fágico, ya no se hace el problema de tanto cálculo. Igual lo tienen ahí como que a la mano, porque es otra referencia, y ya le hacen una agarrometría intraoperatoria. El tema es que para hacer todas esas técnicas, aplicarlas bien, debes tener un banco de lentes, claro, ¿no? Porque pues, si no, no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Okay? Pero esa era la fórmula. Pero en sí a la pregunta que tú haces del calculador, pues para que el ASCAR es lo mejor, es lo mejor. ¿Cuál escoges? Porque aquí, ya, por ejemplo, cuando tenemos pacientes, estamos hablando de cálculo de lentes, ¿no? Sí, cuando estamos, por ejemplo, post-RK, o sea, post-queratoría radial, post-cirugía refractiva, hipermetópica, el calculador de Lasker te da un rango, no te dice este es el lente, ¿no? Te dice, puede ser un mínimo este o un máximo este. Sí. ¿Cuál escoges? Yo me inclino un poquito, bueno, dependiendo, ¿no? Entonces, me inclino un poquito más entre el valor medio y hacia el valor máximo. Pues un poquito hacia allá, un poquito más. ¿Y qué dice mi querido Andrés? ¿Cuál escoges? Porque yo soy poco de arte, pero... En tu experiencia, tú tienes que decir... Claro, doctor, bueno, como dice el doctor Cuadros, ¿no? Lo que, más que todo lo que hemos estado conversando, ¿no? Lo que tiende a pasar es que un paciente miope va a quedar hipocorregido, subcorregido, ¿no? Sí. Y el paciente hipermétrope va a quedar hipercorregido, ¿no? Entonces, una respuesta refractiva hipermetrópica en el post-láser miópico, entonces te conviene ir entre los valores promedios hacia arriba. La sugerencia es nunca dejar a un miope hipermetrópico. Claro. O sea, dejar a un miope, así sea de la doctrina, no interesa. Pero decía un miope, no hipermetrópico. El hipermetrópico es un problema. Escoja el valor más cercano al mayor, que es el que va a dar los seguridad, o sea, definitivamente va a dar seguridad. Ahora, si tienen hay un Master 700, donde tienen el Total Power, donde les ha dado un cálculo un poco más completo, compárenlo también, ¿no? O sea, porque el Master 700 tiene la ventaja de tener las fórmulas más actualizadas, inclusive puedes tener Barrett que te puede ayudar con la parte de post refractiva, te da un valor más o menos de ese, entonces comparan lo que tienen de varios calculadores, no solamente que en común. Ya tiene ya su plataforma, su software que te hace el cálculo ya en un paciente con tal cálculo. Con ese antecedente de cirugía refractiva. Ahora, de todas maneras, miren la topografía. O sea, no solamente metan datos, sino miren la topografía. Por ejemplo, el calculador de Lasker dice y tiene la ventaja de que pide el cálculo de cualquier topógrafo que quieras. Tienes Overscan, tienes Pentacad, cualquier topógrafo está metido ahí. Y ustedes le van a decir, ¿tienes esto? Ya pone ese dato. ¿Tienes esto? Pone ese dato. ¿No? Ideal hubiera sido tener, por ejemplo, la parte refractiva antes de la cirugía, que sería genial, porque eso nos ayuda más o menos a hacer un cálculo mucho más exacto. Pero cuando tengan esos promedios, ajustense en el miope al máximo y en el promedio al revés, ¿no? Y ya para terminar, un casito clínico que me pareció interesante, ¿no? Varón de 51 años, era su refracción, ¿no? Catarata, ya tengo unas fotos de la catarata en el pre y el post quirúrgico, con -7 y veía 20/600. Pero estos son todos los antecedentes. Que era tricomía radial a los 28 años, LASIK a los 40. Hizo desprendimiento porque le ajustaron un poquito, ¿no? Desprendimiento de retina con opción de plaque, que era hace 2 años, y aparte tuvo un problema macular, un macular y también vitrectomizada, ¿no? Entonces llega el doctor para operarme de catarata, ¿no? Una pregunta, Andresito, aquí a nuestro amigo. No, Fidel,
¿Qué es un packer? ¿Qué dato? Un packer. Porque está escuchando y dice, bacán, qué bueno, ajá, qué padre, excelente. Que es un packer maculano. ¿Qué es un packer maculano? No, no se lo digo. Pásaselo a quien más quieres. Que tenga bigote. Si se forma cuando. El packer tiene una connotación quirúrgica, de proceso de economía y un cuartel de información es un packer maculano. Es común. Pero, a ver, ese paciente, no es tu compadre, te puedo de policía. Ese va a de policía, te aseguro. A ver, ¿qué le hiciste? Entonces llega y ya. Entonces aquí la idea, bueno, ellos justamente era ver cómo se hace el cálculo, ¿no? El déficit popular, ¿no? En el caso de pacientes que en este caso no solamente, o sea, no es que solo tenga, hay algunas fórmulas que solo son para LASIK, otras que son para queratektomía radial, pero en este caso tiene ambas, ¿no? Tiene ambas. Entonces, para el caso de ambas, Felipe, Haigis, L, Shamas y Barrett 2K fueron las más precisas, ¿no? O sea, que luego hicieron una revisión de varias fórmulas, ¿no? Entonces, que vendría a ser la enseñanza para este paciente. Hicieron FACUA, porque la severa catarata más o menos se ve dura, ¿no? Y con todo lo que estamos comentando, ¿no? Pero, digamos, para poder tocar a un paciente con una combinación de ambas, estas tres fórmulas son las que se recomendan. Ahora, ¿quién tiene qué cosa? ¿No? O sea, aquí todos tenemos GDC, donde llamas y lo que ¿tú qué es qué tipo de La más 700. 700 tiene, ¿no? Si tú pagas tu llama, pagas tu algo y te tienes ahí. Pero de base tiene el GDC, o sea, el GDC también tiene, ojo, el año Master 500 que tenemos nosotros también tiene GDC. Okay, muchas gracias por la Eso es lo máximo. Lo malo que queda para el otro lado, ¿no? Ahí está atrás.